Espero que hayan podido descansar, reponer las energías, sobre todo después que me contaron que había unas caipiriñas en la fiesta de ayer. Creo que tenemos baja en el público precisamente gracias a la caipiriña, probablemente, que les ha dado un poquito más de sueño. Pero bueno, dicho eso, siempre es un gusto participar de ese tipo de eventos y sobre todo para mí hablar de un tema que ha sido el core de mi trabajo, de mi profesión, y además me apasiona, como ustedes se darán cuenta en el transcurso de la presentación. El foco de la presentación es la sostenibilidad. Pero para poder hablar de sostenibilidad, a mí me parece que tenemos que llegar a algunos acuerdos. Y uno de los acuerdos es el entendimiento. ¿Qué se entiende por sostenibilidad? Y por lo menos en este espacio vamos a tener un entendimiento común. Ahora bien, para poder llegar a este entendimiento, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? Necesitamos retroceder un poquitito en la historia para saber por qué llegamos a lo que llegamos y por qué la sostenibilidad pasa a ser un tema tan importante en el mundo actual. Hay que caminar hace casi 300 años atrás, la culpable de todo es la revolución industrial, y aquí dejo como tarea para la casa el año de la revolución industrial, aquí años de colegio. Lo estoy trayendo a tona, no me tienen que contestar, no es un examen, pero es bueno saberlo. A partir de la revolución industrial, que no solo cambió el modelo de producción, pero también cambió el modelo de consumo. Y esto marca lo que viene a continuación, básicamente porque a todo se le dio un valor económico. Todo se podía vender, todo se podía comprar. En la medida que todo tiene un valor económico y cuando se me termina algo, yo lo puedo sustituir por otro, la visión que se tuvo a partir de la revolución industrial es que todo es infinito. Infinito en la medida que siempre está a nuestra disposición, nadie es dueño de este bien y tampoco de este servicio que empieza a transformarse en servicio a partir de la revolución industrial. Es decir, la revolución industrial nos pone sobre la mesa los tres elementos de la sostenibilidad: lo social, lo ambiental y lo económico. Sin embargo, se genera un entorno que la base es la base económica. Vienen las dos guerras que refuerzan esa tendencia a lo económico y refuerza la tendencia al uso de los recursos naturales, léase el hierro, el carbón, el petróleo, el gas natural y otro tipo de combustibles, pero fuertemente basada en la explotación de recursos naturales y en el uso intensible de recursos humanos. En algún momento, la base del desarrollo, incluso de los dos modelos económicos que se implementan una vez construido el muro de Berlín, hay dos modelos económicos que se enfrentan y cada uno de estos modelos, mejor o peor, quiere mostrar que es el mejor y cada uno de ellos es basado en la industrialización y en el consumo intensivo de recursos naturales. ¿Qué pasa a continuación? En algún momento, ya en los años 50 por ahí, yo todavía no había nacido por si acaso, yo nací un poquito más tarde que eso, empieza a ser crisis y algunos países empiezan a cuestionar su modelo y dicen, ups, ya el carbón está empezando a desaparecer, la minería del carbón se está diezmando sobre todo en Europa, en la zona del Ruhr, etc. Entonces, punto de atención, vamos a tener recursos naturales y recursos humanos para seguir este modelo que tenemos. Bueno, y eso hace con que se encarguen estudios, informes, tanto el sector privado, las empresas, como los gobiernos. Al mismo tiempo ya se había creado las Naciones Unidas y las Naciones Unidas toma varios temas mundiales que nunca se habían enfocado de cara a una versión completa del planeta. Toman este tema, encargan algunos estudios y entre ellos uno que es conocido como el informe Brundtland, en el cual se define que así como iba la cosa no iba bien. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son finitos, el planeta es esta cosita azul que nosotros vemos girando por ahí y que tiene límites, por tanto no es infinito, que el modelo de desarrollo que se había implementado era
intensivo en mano de obra, sin embargo no estaba mejorando la calidad de vida de los seres humanos y además la brecha estaba ampliándose cada vez más. Había una acumulación de riqueza que no se había visto antes en la historia. Por tanto, ellos ponían una señal de alerta y ponían sobre la mesa estos tres elementos. Y decían, ¿sabes qué? Tenemos que repensar nuestro modelo de desarrollo. Aquí no todo tiene un precio, un valor económico. También hay otros valores que tenemos que poner sobre la mesa. Bueno, y además se genera esta visión de las generaciones futuras, que hasta entonces no estaba en el paquete. Nadie hablaba de las generaciones futuras. También se puso. Y finalmente se genera el concepto de desarrollo sostenible, que tiene que ver con las generaciones futuras, con el uso de los recursos, pero también que implica mirar el desarrollo tomando como referencia sus tres pilares. Y ahí se genera lo que nosotros vemos y conocemos y vemos en todos los lados, el triángulo de la sostenibilidad, que en realidad son círculos que forman un triángulo y que tratan de buscar que sea considerado de manera equitativa lo ambiental, lo social, lo económico en los procesos de toma de decisión y en los procesos de desarrollo. Y aquí no se trata de que los circulitos sean iguales, sino que trata de que lo consideres en el proceso de toma de decisión, dependiendo del sector productivo, del sector industrial o doméstico o en nuestras casas. Uno puede tener más peso que el otro, pero no debe ser olvidado, porque a veces puede no tener un impacto, un riesgo directo, pero puede tener uno indirecto. Por tanto, eso es como se ve. Por tanto, el primer acuerdo que tenemos que llegar nosotros ahora es que sostenibilidad es eso, son los tres pilares. Podemos hablar de sostenibilidad ambiental, pero estamos hablando de otra cosa. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad a secas o desarrollo sostenible, estamos hablando de eso. Y nunca podemos aislar un factor del otro. ¿Por qué ser sostenible? Y eso aplica no solo para el sector empresarial, eso aplica para nosotros en nuestras propias casas. ¿Por qué ser sostenible? Bueno, crea valor ambiental, social y económico y fomenta la longevidad. Eso es muy interesante. Hay estudios que dicen que las empresas que han migrado a este modelo de decisiones más integrado viven más años que otras. Y todos que tenemos una empresa o trabajamos en ella, queremos que ella viva muchos años. Y además pensamos en las generaciones futuras, en el ámbito laboral, en el ámbito social, etc. Por tanto, eso es uno de los valores agregados. Además, tengo algunos otros y tal vez hay dos que a mí me parece que siempre son los más importantes. Uno, que permite acercar el quehacer de la empresa con su misión y sus valores. Muchas veces las empresas tienen una misión explícita, tienen sus valores, pero no se conocen profundamente y no hicieron la integración entre esos tres elementos. Por tanto, es muy difícil cumplir a veces con su misión, porque nunca conversaron entre sí. Otro elemento clave es la reputación. Construir reputación tarda mucho, perderla es muy fácil y cuesta mucho recuperarla. Cuando yo estoy trabajando en una senda hacia un proyecto más sostenible, la transparencia es un elemento clave y ya lo vamos a ver cuáles son los pasos para llegar a esto. La transparencia es un elemento clave. Por tanto, todo lo que tiene que ver con reputación está directamente asociado con transparencia. Incluso si yo cometo un error, pero si yo soy transparente, yo puedo dejar intacta mi reputación. Cumplir las expectativas de los clientes porque yo los incluyo en mi proceso de toma de decisión. Atraer nuevos talentos. Ya cada vez más hay profesionales que están con conocimiento en esta materia. Y alinearse a las políticas nacionales. Me dirán, no, ¿cómo? Sí, claro, hay políticas sociales, hay políticas ambientales, las políticas de cambio climático, etcétera, las políticas laborales, etcétera. Bueno, si yo conozco bien mis procesos productivos, yo me puedo alinear más fácilmente a estas políticas. Ahora bien, ¿qué están haciendo los productores de granos de Estados Unidos? Ellos tienen un entender y asumieron un compromiso, aunque no explícito, implícito. Ellos tienen un compromiso
y ese sí que lo explicitan, con las generaciones futuras. Es decir, ellos de alguna manera ya integraron la sostenibilidad en su quehacer. A lo mejor no de manera, si uno les habla, no, pero están, no tengo idea de lo que es esto. Pero sí, cuando yo me estoy refiriendo a generaciones futuras y estoy diciendo que tengo que utilizar, esto es sacado de lo que declaran ellos, eso no es una cosa bonita que la escribí yo. Sabiamente el suelo, el sol y el agua para producir granos como un medio de vida. Por tanto, ellos traen implícito esta visión de futuro y de las generaciones. Y además tienen una máxima y que la están tratando de poner en práctica: hacer más con menos, preservando los recursos y siendo más eficientes con la tierra. Y ya vamos a ver ahora la sostenibilidad llevados a la práctica. Cuando yo la quiero integrar, en este caso, a la producción, porque estamos hablando de la producción de granos, pero eso aplica a todo el mundo, a nosotros mismos, a nuestras casas. ¿Por dónde empiezo? Conocerse. Si yo quiero establecer una meta, yo tengo que conocer el elemento al cual yo voy a establecer una meta. Por tanto, si yo quiero en mi casa reducir mi cuenta de luz, porque es muy alta, ¿no? Yo reclamo con los niños que están usando mucho la tele o qué sé yo, y la cuenta de luz es... ¿Por dónde empiezo? Por saber cuántos kilovatios de luz estoy utilizando al mes. Y yo ahí puedo establecer una meta y puedo decir, vamos a reducir un 10%. Pero al establecer esa meta, yo cuando me reconocí, yo también dije, pero no puedo desenchufar el refrigerador, yo tengo que seguir cocinando, tengo que seguir haciendo cosas. ¿Dónde aplico mis metas? Bueno, defino mis metas, veo cómo las puedo hacer, lograrlas, y finalmente las reporto. Me dirán los que han visto algo más sostenible, pero está muy simplificado, Eloísa, estás abusando de nuestra paciencia. No, es muy simplificado, sin duda, pero son los pasos clave, que de aquí hay pasos intermedios, que hay otras cosas que se explican cómo hacer, incluso definir cuáles son los temas más importantes, etcétera, sí, pero estos son los pasos claves mínimos que deberíamos hacer. Bueno, aquí algunos de los grupos que están aquí representados y productores representados por estas asociaciones han hecho algunos avances en materia de conocimiento propio. Aquí está el caso de los asociados en el trigo de Estados Unidos, que encargaron un análisis de ciclo de vida completo, en el cual salieron algunos resultados incluso bastante sorprendentes, pero donde ellos fueron capaces de no solo ver que habían habido avances, todo se redujo, cuáles eran los elementos que ellos consideraron clave en un periodo como de 40 años, y además empezaron a saber por qué se habían reducido. Entonces dijeron, no solo nos conocemos, pero sabemos cuáles son nuestras limitaciones o cuáles son nuestras ventajas para poder seguir en esta senda. Eso también lo hizo el gremio del maíz, y también sacó algunas conclusiones interesantes de lo que había pasado hasta el año 2015, y habían tenido reducciones significativas. Entonces diríamos, ¿lo hicieron pensando en la sostenibilidad como nosotros lo estamos viendo? Probablemente no, pero ellos tienen un compromiso que lo vimos anteriormente con el suelo, con el agua, con el sol. ¿Qué significa tener un compromiso con el sol? Significa estar pendiente del cambio climático. Esto significa reducir emisiones de gas de efecto invernadero. Pero yo emito muy poco. No, pero soy un actor clave en este proceso. Por tanto, aquí vemos que ellos también han hecho reducciones sin tenerlo de manera explicitada, y eso ha llevado a que al día de hoy lo tengan de manera explicitada, porque tienen sus asociaciones que están haciendo esfuerzos y están avanzando en este sentido. En el caso del sorgo, se conocieron desde otros aspectos, pero además midieron su huella de carbono y saben cuánto emiten por bushel. Un tema muy importante, porque cada vez más los clientes quieren saber qué pasa. Y ustedes que están aquí presentes, que son mayoritariamente clientes, ya quieren esa información, ya lo quieren saber, y ellos sí están empezando a generarla. Aquí algunos datos de una organización de Estados Unidos que trabaja en este tema de la sostenibilidad en la agroindustria.
Entonces mi intención, bueno, los que están sentados ahí atrás, mil disculpas, es muy pequeño, pero lo que aquí me interesa más que mostrar la data, es mostrar que sí han ido levantando información, pero si nosotros sí miráramos la data con cuidado, nosotros vemos lo que ha ido pasando. En cada uno tenemos la información para varios de los cultivos, en cada uno de ellos y dónde ha sido el foco y dónde han habido avances. Y eso les permite al sector con esta información tomar decisión. Entonces, esto es parte del proceso de conocerse. Y aquí nosotros incluso si miramos al detalle la data, podemos entender, igual como en el estudio de análisis de ciclo de vida que hizo la Asociación de Trigo, podemos entender por qué pasa tal o otra cosa, por qué redujo o por qué creció. Por ejemplo, en algunos casos crece el uso de agua. ¿Por qué? Bueno, probablemente aquel fue un año más seco. Hubo que usar más irrigación o hubo una reducción muy intensa. ¿Por qué? Porque a lo mejor se hicieron inversiones de nuevos sistemas de riego más automatizados, con mejor aprovechamiento del recurso. Por tanto, el conocerse es la base para el proceso de toma de decisiones y aquí están los elementos clave para el sector productivo de granos de Estados Unidos. Aquí vemos el caso de la soya y aquí vemos algunos avances importantes y por ejemplo, aquí se ve un poquito más grande, podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, el caso de las emisiones de gas de efecto invernadero. Habiendo habido una baja importante entre los años 80 y 90, se mantiene más o menos constante entre el 2000 y el 2022. Y aquí nos pensamos hacer las preguntas, ¿no? Cuando vemos esos datos, se nos ocurren muchas preguntas. ¿Qué habrá pasado? En la primera etapa probablemente hicieron un cambio tecnológico, en la segunda etapa probablemente no. Y ahora podemos trabajar y establecer metas, cosa que se ha hecho para poder trabajar mejor a partir de estos números. Aquí tenemos el caso del sorgo, donde vemos algunos avances sustantivos, sobre todo en el tema del uso de suelo. Vemos en el uso de energía, por ejemplo, que sí ha habido una baja constante, es decir, se dieron cuenta que algo valía la pena hacer inversiones, por ejemplo, en el tema de la energía. Es muy caro, implementar una nueva tecnología es muy caro. Sí, pero si yo la veo en el mediano y largo plazo, lo que yo estoy reduciendo del consumo de energía, y ahora probablemente muchos están muy agradecidos de haber hecho inversiones, por ejemplo, en paneles solares o eólicos, porque el valor del combustible fósil está muy caro. Por tanto, acá, si hubiésemos hecho las inversiones, estarían totalmente pagadas con lo que hoy día ha subido el precio del petróleo. Aquí tenemos el ejemplo del maíz, que pasa lo mismo con los casos anteriores, por ejemplo, en el caso de los gases de efecto invernadero, donde hay una disminución, años 80 y 90, y después hay una tendencia al estancamiento, y de nuevo volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Igual como el caso de la erosión del suelo. Uno dice, también un estancamiento, ¿qué habrá pasado? Pero a lo mejor llegaron al límite, ya no hay mucho más que hacer. Y ahí entra el concepto de la sostenibilidad, porque yo no puedo pretender resolver un problema ambiental quebrando la compañía. Entonces yo tengo que mantener un equilibrio entre los dos. Por tanto, yo a lo mejor resolví el tema erosión el máximo que yo pude sin afectar el rendimiento de la compañía en cuanto a capital social y a capital financiero. Entonces hay un límite. Hay un límite en el cual recuerden que tiene que haber un equilibrio entre los tres elementos. Por tanto, no puedo priorizar uno hasta agotar los otros dos. ¿Cuáles son los ámbitos de acción común de los granos en Estados Unidos? Como ya vimos en las gráficas, si es que lo pudieron ver los que están sentados ahí atrás, la conservación del suelo es un tema clave, gestión y conservación del agua, sin agua no hay granos, resiliencia de ecosistemas de protección de hábitats. Esto no era un tema que estuviese mucho en la ecuación, pero cada vez más nos hemos dado cuenta que mejora el rendimiento, mejora la calidad del suelo, incluso puede ayudar en el combate a la erosión, preservar los hábitats, eficiencia energética. Y ahora con esta nueva crisis energética que tenemos en el mundo, clave, producir más con menos.
Y la gestión de residuos, lo que hace años atrás se tiraba en un vertedero, hoy día se puede estar transformando en algún biocombustible. Lo puedo estar utilizando el metano y puedo estar generando energía. Entonces, lo que era un residuo que iba a la basura, hoy día me puede estar generando un valor agregado para la compañía y que rápidamente puede financiar algunos cambios tecnológicos que me mejoran cualquier uno de estos aspectos. Hay una meta común y palabra clave, producir más con menos. Y en el caso de la responsabilidad ambiental, ¿cuál es el tema? El compromiso es con la mejora continua. Y aquí hay algunos elementos que son los que son comunes a todos esos grandes y donde son los grandes esfuerzos para avanzar en un producto que finalmente pueda llevar un sello de sostenibilidad. Entonces está todo el tema de las prácticas agronómicas mejoradas y les puedo decir, yo soy ingeniera agrónoma de profesión, pero me gradué en los años 80, como se imaginarán, ¿no? Yo soy la abuela de los egresados. Ha cambiado mucho y las prácticas agronómicas han evolucionado muchísimo. Cuando antes se hablaba de la aplicación de nitrógeno como ya la panacea y aplica todo lo que pueda, hoy día lo estamos aplicando a contagotas. Entonces, ha habido una evolución muy grande y bueno, aquí estamos incorporando toda esa evolución, la siembra directa, eso ni se hablaba en mi época de universidad y creo que a ti te pasó lo mismo, ¿no, Claudia? A pesar que eres mucho más joven que yo, Claudia no es la abuela, la Claudia es la madre de los agrónomos, yo soy la abuela. Las cadenas de suministro climáticamente inteligentes, ya estamos dando explicaciones de lo que hacemos con relación a los temas climáticos, ¿no? Los ecosistemas que ya hablamos, el tema del agua y eficiencia del riego. Antes simplemente se regaba, ahora no. Ahora hay horario de riego, hay paneles de control, hay goteo. Yo de hecho tengo un sistema de riego, yo tengo un huerto en mi departamento y tengo un sistema de riego maravilloso con unos micro aspersores fabulosos que yo lo dejo todo el año, que lo puedo programar. Entonces imagina eso, llevarlo a gran escala. Con la responsabilidad social, como ya lo dije, compromiso con las futuras generaciones, esto es lo clave, y aquí está lo que ellos declaran, el buen uso de los recursos naturales, la protección del medio natural, y aquí está todo el tema de que es el foco, propiciar un suministro seguro y fiable, y por eso hay que cuidar de la tierra, del agua, del suelo, del sol, ¿no? Porque quiero que se perpetúe en el tiempo. Aumentar la producción y responder a las demandas crecientes, hay una gran responsabilidad y seguir generando y garantizando empleo. Y aquí está la faceta social en gloria y majestad, porque es un sector altamente generador de empleos, pero además en muchos casos es sostén de varias ciudades, de varios pueblos, de las poblaciones rurales. Por tanto, tienen un rol muy importante. En el caso económico, el compromiso es a largo plazo, la base se consideran y tienen el entendimiento de su rol en las economías rurales, los métodos de producción más eficientes para reducir el uso de insumos y también generar menos residuos, porque seguir pagando vertederos, ¿para qué voy a pagar vertederos? Yo puedo transformar en este residuo, darle un valor agregado a este residuo. Y aquí hay un tema muy importante, el tema del rendimiento, claramente, y el tema del rendimiento no es menor cuando estamos delante de los impactos del cambio climático, ¿no? Aumentar el rendimiento en una situación de escasez hídrica o exceso hídrico son palabras mayores, y aquí entonces hay todo un desafío de seguir teniendo un alto rendimiento. Y finalmente un tema que no es menor, es específico para Estados Unidos en este caso, porque en nuestros países el transporte es mucho más hecho por carretera, por camiones, pero el tema del incentivo a las barcazas fluviales y al ferrocarriles para los terminales de exportaciones, porque pueden llevar grandes volúmenes con un bajo impacto ambiental por el tipo de combustible que se utiliza para este transporte. Bueno. Algunos de estos agentes han establecido metas. Aquí vemos las metas de USOI
y vemos que han puesto metas bastante ambiciosas. Ellos ya se conocen, ellos saben lo que hacen y se han impuesto metas en estos ámbitos que les son propios. Uso de energía, emisiones de gas de efecto invernadero, erosión del suelo y impacto al uso del suelo. Y se pusieron metas bastante ambiciosas que, como nosotros vimos, si es que lo vimos, en los gráficos, en las figuras anteriores, sí había una reducción, pero también hubo un estancamiento. Por tanto, hay un gran desafío en apoyar a los productores a que logren llegar a estas metas. En el caso del trigo, estamos en la etapa de conocimiento y reconocimiento. Ya sabemos lo que hicimos, ya sabemos los avances que tenemos y cuáles son los ámbitos y por qué pasaron las cosas. Bueno, de aquí adelante podemos empezar a establecer metas y en el caso de maíz también hay metas ambiciosas, muy similares a las metas, los ámbitos, que son los ámbitos que se consideran comunes a todos los sectores. Bueno, ahora, ¿qué han hecho esas instituciones para poder avanzar en este sentido, tanto para estimular a sus productores como para estimular al mercado, como para darle seguridad al mercado de que sí, no solo parecemos, sino que somos? Porque no solo hay que parecer, hay que ser realmente. Por tanto, eso están tratando de hacer y demostrar hacia afuera y hacia adentro que las cosas están pasando. Entonces se ha publicado un protocolo que da la seguridad o el aseguramiento en la temática de sostenibilidad, es decir, los productores responden a cuestionarios, se aplican este protocolo y finalmente son evaluados y pueden ganar un sello que dice: esto es una producción que fue producida bajo lo que es el contexto de sostenibilidad que está trabajando la Asociación de Soya o de sorgo o de maíz en este caso. ¿Qué es lo que busca? Dentro de esos documentos se describe las normativas, proceso, práctica, gestión, garantía de producción, etcétera, de soya, sorgo y maíz, que son los tres que están aquí, y les entregan información sobre las prácticas que se utilizan en la producción. Es decir, ustedes compradores, si quieren comprar granos y tienen la sostenibilidad ya como un valor agregado de su propio producto, pueden tomar este producto y al tener un sello, ustedes ya tienen la seguridad que está siendo producido bajo estos criterios. Aquí doy solamente un ejemplo, es en el caso del maíz, y pido las disculpas que esté en inglés, pero lo saqué del documento original. Esos son todos los ámbitos que son tratados y, como podemos ver, son los ámbitos de mayor interés para estos sectores productivos y tienen que hablar y responder preguntas de cada uno de ellos para poder ganar el sello. Aquí doy el ejemplo de la soya, porque la soya ya tiene una marca, tiene un sello, que los productores, una vez que pasan por ese filtro, aplican esta guía, pueden ser sujetos de este sello y eso es una garantía de que su producto se atiene a lo que es el entendimiento de sostenibilidad de la soya. Y este sello puede ser utilizado por los compradores, es decir, toda la cadena de suministro puede usufructuar de este sello. Por tanto, aquí tenemos un avance y tenemos una garantía que nos da a nosotros como compradores. No lo habíamos pensado, pero podemos empezar a trabajar y generar este conocimiento, esta conciencia dentro de nuestros propios productos. A lo mejor algún comprador ya me vino a preguntar, y yo no sabía que a lo mejor comprando la soya, el trigo, el maíz o el sorgo desde Estados Unidos, yo puedo tener esta garantía. Además, hay otro elemento que es clave y que es cada vez más importante, y eso tiene relación directa con la producción de soya en países como Brasil y Argentina, el caso particular de la soya y en el caso del maíz también, que esos dos países en particular han seguido expandiendo su frontera agrícola a costa de bosques. Entonces está todo el tema de la deforestación, que cada vez es más importante en el mercado comprador. El mercado comprador, y ahora van a ver de mayores restricciones, por ejemplo, desde la Unión Europea respecto a
asegurar que el grano o el producto no viene producido en zonas de deforestación. Bueno, entonces existen esos dos también protocolos que permiten proporcionar pruebas del bajo riesgo de los ingredientes derivados de la soya de origen estadounidense por caracterización de cobertura y uso de suelo y la evaluación del riesgo de deforestación o conservación legal. Por tanto, los productores de soya que se atienen a esto dan la seguridad al comprador que ellos no han deforestado, que su cobertura de suelo, y que a lo mejor cuando se hizo en su primera generación. No sé si saben, pero hay productores de soya, sobre todo en Estados Unidos, que van en la 7ª generación. Por tanto, probablemente en las primeras ni siquiera era soya, a lo mejor era otra cosa, era maíz, pero hay de maíz con mucho más tiempo. Entonces, en un inicio probablemente había bosques, pero ya en la era moderna ya son producciones consolidadas y Estados Unidos hoy día, al contrario de lo que hacen todavía Argentina y Brasil, están reforestando. Hay muchas propiedades que ampliaron de manera significativa sus áreas verdes. Hemos tenido la oportunidad de ver presentaciones de productores directamente donde nos muestran los mapas de cómo la cobertura vegetal verde se ha ido ampliando en sus zonas productivas. Bueno, finalmente, y ya vamos terminando porque creo que ya están como cansados de escucharme, la moraleja de la historia, ¿por dónde debemos agarrarnos, ¿no? La sostenibilidad abordada de manera transversal e integrada se transforma en un habilitador de valor. Aquí la invitación es pensar de otra forma y a dejar que lo económico sea el punto de toma de decisiones. Cuando voy a una tienda y veo un producto, y eso es pregunta para que ustedes se respondan a sí mismos, pero yo ya sé la respuesta. ¿Qué es lo primero que ven? El precio. Pero tenemos que empezar cuando vemos el precio, también a preguntarnos otras cosas. ¿De dónde vino? ¿Tiene huella de carbono? ¿Tuvo trabajo infantil? Porque eso incide en este precio. Entonces el precio es un indicador de lo que está detrás, pero no tomar este indicador como mi toma de decisión. Y esa es la invitación, pero hacer este análisis y cambiar la forma de pensar a una forma de pensar integrada, ¿no? De hecho, de mí se ríen Andrea y todos, porque a veces yo digo tal cosa, yo digo no, mi huella de carbono. Mi huella de carbono es gigante, a esta altura de la vida, ¿no? Es como muy grande, ya no tengo nada más que hacer contra ella, pero sí puedo trabajarla en otros elementos que pueden ser menores, ¿no? Por ejemplo, no llevarme la bolsa plástica, llevar mi bolsa al mercado, porque cada bolsa plástica producida tiene su huella de carbono, no solo a la producción, sino también en el descarte. Esos son los temas de cambio de mentalidad que uno debiera ir avanzando. Entonces, la sostenibilidad parece un bicho de 20.000 cabezas. No, no lo es. Es una forma diferente de pensar y vernos a nosotros mismos y nuestra inserción en el planeta Tierra. Con eso termino. Muchísimas gracias. Parece que me voy nomás. ¿O hay preguntas? Yo me iba a arrancar de las preguntas. Por acá estamos. Muchas gracias a Eloísa por su excelente intervención. Y precisamente para el momento de las preguntas tenemos por acá, ¿quién se anima? Por acá, por favor, si nos ayudan para la primera pregunta. Buenos días, felicitaciones, estimada doctora. Quería hacerle una consulta. Entiendo yo que es americana, ¿no es cierto? No. ¿Argentina? Te doy un dulce si lo adivinas. No sé. Soy brasilera. Chévere. En Brasil hay políticas públicas los cuales capaciten a los hogares para una alimentación correcta desde el hogar, porque yo creo que este tema de sostenibilidad viene desde casa.
O sea, hay que trabajar muchísimo en los hogares ecuatorianos, porque, o sea, pienso yo que va desde ahí, desde cómo los padres educan a sus hijos, justamente para llevar la bolsita que no sea de plástico o evitar consumo de dulces, ¿sí? Entonces, no sé si aquí en esta parte el gobierno brasilero trabaja justamente en los hogares para conseguir estos objetivos de sostenibilidad. Mira, yo creo, hay muchas acciones de los gobiernos en general, te diría, ¿no? Con esas, por ejemplo, con las leyes de el etiquetado de los dulces, ¿no? Etcétera, que son avances en avanzar hacia la alimentación sana, las alimentaciones de los colegios y etcétera. Como política pública hay avances. Hay avances también en lo que son en la escolarización, de hablarse de la temática, pero tiene mucho que ver, y por eso yo doy este introductorio de revolución industrial, porque de alguna manera nuestro cerebro todavía está moldeado con aquel modelo. Y esa es la pregunta clave. Podemos estar todos aquí muy inmersos en sostenibilidad, pero probablemente los que nos cuestionan el dulce o la Coca-Cola o la compra, somos pocos. Todavía nuestro cerebro está formateado con aquello. Entonces, efectivamente, el trabajo es en concientización y en educación. Y ahí no hay nada que hacer. Y uno de los elementos claves cuando uno habla de conocerse en una empresa o conocerse en el hogar, tiene este componente de la capacitación o de la educación. Porque si tú nunca viste tu cuenta de luz en la casa, te doy un ejemplo muy simple, probablemente de los aquí presentes, ¿cuántos han visto su cuenta de luz? ¿Cuántos saben de los kilovatios? ¿Cuántos entienden su cuenta de luz? Probablemente nadie. Y eso es malo o bueno, no es nada, simplemente no está en nuestra educación doméstica, simplemente nosotros pagamos la cuenta de luz porque prendemos ahí y la luz llega. Nunca nos hemos cuestionado de dónde viene la luz, cómo fue producida, si emitía gases de efecto invernadero o no, porque además esa es una preocupación de la era moderna. Todos esos debates empiezan en los fines de los años 80, 90, es decir, hay generaciones completas como la mía que vivimos, nacimos y nos criamos en el mundo infinito. Y solo nos dimos cuenta que el mundo no era infinito hace muy poco. Entonces, reiterando tu pregunta, el tema capacitación es básico en todos los niveles y las empresas ahí tienen un rol muy importante de capacitar a su gente internamente en esa dinámica, apagar la luz, por ejemplo, en la empresa, tener el cuidado que el llave del agua no gotea. Pero el agua no es mía, no importa, no es tuya, pero es un bien escaso, ¿no? Porque mucha gente que te dice, a mí me pasa, yo digo, en un hotel que veo que gotea ahí la llave, llamo a conserjería y ponen una cara así como que, pues, ¿a usted qué le importa, no? No, sí, a mí me importa porque eso es agua que le está quitando a otra gente, porque es un bien escaso, ¿no? Pero eso es un tema de educación, claramente, y política pública. Muchas gracias por la amplia respuesta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta por acá? Perfecto. Adelante con la pregunta. Muy buenos días con todos. Les saluda Vanessa Gómez, estudiante de la Uliana Extensión al Carmen. Bueno, desde su experiencia, ¿usted considera que la sostenibilidad empresarial actual nace realmente de una conciencia genuina de las empresas o más bien responde a la presión del mercado? Mira, yo creo que hay de todo. Yo creo que responde tal vez principalmente a una presión del mercado, pero que yo creo que finalmente no importa a qué venga, lo que importa es que se empiece a cambiar el modelo, que se empiece a considerar los tres elementos, porque no siempre uno en la dinámica toma decisiones así porque es lindo, porque es simpático, ¿no? Sino que, y los niños, los hijos aquí presentes, saben que a veces reciben alguna presión familiar para hacer tal o cual cosa y después se dieron cuenta que era una buena decisión. Por tanto, yo creo que
probablemente responde a una presión del mercado, pero ojo, yo creo que con esta crisis ahora del petróleo también nos hemos dado cuenta que el propio mercado no está tan desarrollado en esta temática como pensábamos, porque rápidamente el consumidor de productos sostenibles los ha abandonado porque por lo general, no me preguntes por qué, porque no le veo ningún motivo, son más caros. Entonces, como son más caros, volvieron al producto cotidiano porque ahora como el petróleo está más caro, ¿no? Y he escuchado gente que dice, ay, ahora estoy tomando transporte público, así como el gran drama de mi existencia. Y wow, qué bien que estés tomando transporte público, estés dejando tu coche en casa. Eso es aportar, ¿no? Entonces, uno cree que hay un avance mucho mayor en lo que es el consumidor. Entonces, yo creo que es de doble vía. Hay avances, hay ciertas obligaciones tomadas, incluso desde el punto de vista de política pública, ¿no? Porque hay gobiernos que han tomado decisiones importantes respecto a esta temática. Incluso hay países en que sus ministerios de medio ambiente ahora se llaman de desarrollo sostenible y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, cuando tú ya empiezas a poner estos nombres, es porque hay políticas públicas que también van en esta dirección. Y uno podría decir que, por ejemplo, las políticas públicas de alimentación sana, uno diría, no, eso no es sostenibilidad. No, sí es sostenibilidad, porque es uno de los pilares de la sostenibilidad. Entonces, yo creo que hay que avanzar mucho, pero creo que hay una responsabilidad también muy grande del cliente en avanzar también y no retroceder. Bueno, adicional a esto, a mí sí me gustaría pedir un consejo para un joven que desee ser líder en un proyecto sostenible. Uy, ahí como que eso está como complicado, porque creo que aquí ese tema, el conocer, el saber, el estar como al día, es como la base, ¿no? O sea, para no tomar partidos ni decisiones y ni ir a lugares comunes. El lugar común de ser sostenible es muy caro. No, ser sostenible no es muy caro. Tal vez es muy caro a la hora del pago, pero si yo pongo los dos otros elementos en la ecuación, no es caro. Entonces, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Aquí hay una formación que tiene que ser muy importante y sobre todo no generar juicios de valores. O sea, no es blanco-negro. Cualquier proceso evolutivo en esto es importante. Entonces, si yo quiero liderar, hay que entender que hay gente que le gusta tomar Coca-Cola. Oye, no soy socia de la Coca-Cola por si acaso. Que hay gente que, por más que le digan, yo tengo entendido que ayer hubo una charla de alimentación sana y que dijeron que el alcohol, sobre todo para los viejitos así como yo, era como malo. Pero después dijeron que comer huevo era muy bueno. Bueno, yo feliz voy a seguir comiendo muchos huevos, porque el alcohol a esta altura ya no lo voy a dejar, ¿no? Entonces, no tener juicio de valor de decir es blanco o negro, ¿no? Sí, yo veo que hay muchos que me apoyan, que van a comer huevos, muchos huevos, pero no vamos a dejar el alcohol. Está bien, hay que apoyar la industria del alcohol, creo yo, ¿no? Entonces, no ir a de extremos, porque los extremos matan esta idea, que es una idea que tiene que ver con el fondo, que tiene que ver con cambio de comportamiento. Y los cambios de comportamiento son difíciles, es ahí como de a poco, ¿no? Las cosas radicales vuelven a su cauce, pero las cosas que van de a poco, que las vas moldeando. Entonces, un líder tiene que tener esta capacidad de hacer este moldeo y una paciencia de santo. Eso yo creo que es como la base de todo esto. Y creo que ahora ya, ¿no? Muchas gracias. Si tenemos alguna última pregunta. Por ahí tenemos la última pregunta. Vamos a darle paso y con esta ya vamos cerrando. Buenos días, doctora. Primero, felicitarle por el tema, la información y todo, que uno se queda pensando realmente en esto de la sostenibilidad. Y claro, usted dice, es de los 80, yo soy 90-2000, en el tema productivo, soy ingeniero agropecuario, y un poco contestándole a la estudiante en este sentido, ¿cómo ha cambiado? Y analizando la información que usted pone en el tema de la erosión y el tema de la formación de gases y todo,
Y lo que usted aprendió, yo aprendí, y ahora lo que él está aprendiendo, creo que deben esa tecnificación ahora, que por ejemplo, la genética que se habla del maíz, tal vez estamos produciendo en la misma área, pero ya con un maíz, una soya o un trigo, pero ya genéticamente que produce más y eso nos abarata. Hablemos en ganadería, que nos echan mucho la culpa, yo soy productor ganadero y nos echan mucho la culpa del efecto invernadero, que en muchos casos se ve que no es un problema de las vacas, y en un sistema de pastoreo se ve que se evita más por el ciclo que tenemos del pasto, el tema del estiércol que se recicla y todo esto, y hacer ciclo pastoril. Entonces, más invitarles a las nuevas generaciones que vienen atrás a aprender, a educarse en el uso y tecnificarse para mejorar el tema de sostenibilidad. Porque si seguimos haciendo lo que usted aprendió en los 80, lo que yo vine en los 90, que era la mecanización, el uso agresivo de agroquímicos y todo esto, y ahora viene un tema de sostenibilidad al mundo, sí va cambiando. O sea, las nuevas generaciones, yo más bien les invito a que sigan aprendiendo más al tema de producción integral, que va a mejorar eso al mundo. Gracias. No, gracias por tu comentario, es exactamente esto, te agradezco muchísimo, porque es eso, sin duda. Bueno, les agradezco muchísimo. No se me vaya, por favor. Le agradecemos mucho a Eloísa por su charla, su intervención, y en este momento le vamos a hacer la entrega del libro Altos Andes de Ecuador, para que conozca también un poquito más de nuestro país. Por acá.